La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. ¿Qué tal, amigos? Un gusto volver a estar junto a ustedes para presentarles una nueva edición de Crecer en Salud. Pero vamos ya a los avances del día de hoy. Hoy, en Crecer en Salud, los cambios de la medicina en el mundo actual. Lo analiza el doctor Edgardo Sandoya. ¿Qué es la artritis? Nos explica el doctor Luis Cavalieri. Los tratamientos no farmacológicos por el doctor Sergio Morillo. Las respuestas a vuestras consultas. ¿Las carnes rojas son convenientes o no? Es el tema de hoy de la licenciada Cecilia Severi, la doctora Mónica Colman y cómo enfrentar la pérdida de memoria. Las nuevas generaciones de médicos trabajarán en el interior en un reportaje a estudiantes de medicina. ¿Por qué en Uruguay no se dan vacunas que se utilizan en otros mercados? Todo lo que deben saber sobre las vacunas a los niños en el análisis del doctor Álvaro Galeana y los avances tecnológicos en el campo de la medicina. Constantemente estamos escuchando decir que nuestro sistema de salud está en crisis. Es por eso que volvemos a invitar al doctor Edgardo Sandoya. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Para consultarle, doctor, ¿cómo es nuestra situación actual? Por ahí a veces a alguien le puede parecer, este tema no tiene mucho que ver conmigo, yo soy alguien que quiero atenderme, pero sin embargo los sistemas tienen una importancia muy grande en cualquier actividad humana. Llegamos a este sistema actual de la salud, uno tiene que ir a mirar hacia atrás cómo comenzó todo. Todo comenzó en la época de los romanos, hace mucho tiempo, cuando se pensó que era mejor tener a las personas juntas para brindarles su asistencia. Ahí surgió el concepto de hospital, esto se mantuvo a lo largo del tiempo. Por la Edad Media y posteriormente se introdujo la enfermería profesional, eso mejoró mucho los sistemas de salud, pero desde aquel entonces, o sea, hace un par de miles de años hasta hoy, el sistema básicamente es el mismo, es un sistema centrado en el hospital. En Uruguay decimos hospitales o sanatorio, pero cuando yo me refiero a hospital, me refiero a hospital en general. Y este sistema centrado en un hospital, hoy es un sistema basado en múltiples especialistas, que ninguno conocemos demasiado bien al paciente, y eso es una contra, ¿verdad? Y entonces, ese sistema basado en el hospital funciona bien si uno se fractura una pierna, tiene un infarto o tiene un cuadro abdominal agudo. Pero lo que hoy predomina son las enfermedades crónicas, y ese sistema para las enfermedades crónicas no funciona. Y doctor, ya que estamos hablando de estas enfermedades crónicas que obviamente llevan a la mortalidad, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad? Digamos, los últimos datos de Uruguay muestran que de cada 10 muertes, 7 ocurren por enfermedades crónicas, y entre estas están las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y luego vienen los accidentes. Estas enfermedades crónicas todas tienen 3 elementos en común. Uno no se alimenta bien, no hace actividad física y está expuesto al humo de tabaco. Con el sistema actual que tenemos de salud en Uruguay, y no es un problema solo de Uruguay, sino en el mundo, en Uruguay se está tratando de cambiar y en muchas partes del mundo también, los enfermos con hipertensión, diabetes, colesterol alto, asma, depresión, que son los que terminan en estas enfermedades y los que determinan la mayor mortalidad, con el sistema actual de consultas que es difícil de conseguir, con un tiempo muy corto de consulta, saltando de especialista y especialista, no se soluciona. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema para permitir que los pacientes tengan acceso fácil al médico, que el tiempo de consulta sea prolongado, que se trabaje en equipo, donde la enfermera, la nutricionista pueda trabajar también dando consejos de salud. Entonces es necesaria una reforma profunda de los sistemas. La OMS lo viene aconsejando esto hace mucho tiempo. Uruguay está encaminado a tratar de caminar en ese sentido, pero claro, como todo cambio implica cambiar primero los paradigmas, ¿no? Cambiar la cabeza de quienes estamos dentro de la salud, y eso siempre es difícil porque es mucho más fácil seguir haciendo lo que uno siempre vino haciendo. El problema es que si seguimos haciendo lo que vinimos haciendo, la situación va a ser cada vez un poco peor.
Pero doctor, ¿usted considera que se puede revertir esta Sin duda situación? que se puede cambiar, ¿verdad? Y en eso hay que modificar las bases, ¿verdad? Hay que tener un médico de referencia que sea el que resuelva el 80% de los problemas que tienen los pacientes. Luego, los especialistas podemos contribuir en aspectos puntuales, ¿verdad? Pero también hay que trabajar en otros niveles. Hay que trabajar a nivel de los niños, desde a nivel del preescolar y a nivel del escolar, que es donde se desarrollan los hábitos. A la edad tuya sos más joven, es más posible. A la edad de los más veteranos es mucho más difícil cambiar los hábitos. Lo que es mucho más costo efectivo es trabajar sobre los hábitos en el momento que se generan. Y los hábitos se generan cuando uno es muy pequeñito. Entonces tenemos que salir desde la facultad e ir hacia la comunidad para trabajar y mejorar junto con los maestros y con los profesores que los niños se acostumbren a ser físicamente activos, a alimentarse bien y a estar lejos del humo de tabaco. Si hacemos esas cosas, junto con otros cambios del sistema, va a ser posible combatir esta epidemia. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer recibirlo en Crecer. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. En un instante, la enfermedad de la artritis. Los adelantos científicos en el mundo de la medicina. Ya volvemos. La artritis es una enfermedad reumatológica que limita nuestra calidad de vida. El doctor Luis Cavalieri es un especialista en el tema y con él vamos a iniciar esta charla del día de hoy preguntándole ¿qué es la artritis? La artritis es simplemente la manifestación en una articulación de un proceso inflamatorio. Puede ser en cualquier articulación y el proceso inflamatorio se caracteriza por dolor y por hinchazón fundamentalmente. Entonces, una articulación dolorida e hinchada, eso se llama artritis. No es muy difícil, en realidad es muy sencillo diagnosticar una artritis. El problema es después saber qué tipo de artritis es. Porque una articulación dolorosa e hinchada puede corresponder a una gran variedad de enfermedades. Por ejemplo, están las artritis infecciosas. Una articulación dolorida e hinchada puede tener una infección. También están las artritis que se llaman reactivas, donde el paciente tiene una infección en algún lugar del cuerpo y una o más articulaciones se pone hinchada, caliente y dolorosa. ¿A cualquier edad se manifiesta? No, la artritis se puede manifestar desde el lactante hasta el anciano. La edad a veces ayuda a pensar en qué tipo de artritis estamos enfrentando. Después hay otras artritis, que son las llamadas artritis producidas por microcristales, de la cual la más conocida popularmente es la gota. Después está la condrocalcinosis, que es parecida a la gota, pero la condrocalcinosis es una enfermedad muy simuladora, muy difícil diagnóstico, porque puede parecer una gota, o puede parecer una artrosis, o puede ser una forma que se llama mutilante y destruir articulaciones. Y después están las artritis por cristales de pirofosfato de calcio, que muchas veces pueden afectar los tendones, los hombros, las rodillas, etcétera, pero a nivel de los tendones y que calcifican los tendones. ¿Por qué se produce la artritis? En la primera, cuando es infecciosa, por un microbio. El microbio afecta a la articulación. Cuando es, reactiva, el organismo reaccionando contra ese microbio agrede a la articulación. Cuando es por cristales, es porque uno de esos cristales se inestabiliza y pincha la membrana sinovial, por ejemplo, y eso produce o libera sustancias que producen inflamación, ¿verdad? En otras artritis, como la artritis vinculada a psoriasis o como la artritis reumatoidea, el organismo forma anticuerpos contra la membrana sinovial, que es la membrana que envuelve a la artritis, digamos así. Viene a ser como
membrana conjuntiva del ojo, pero adentro de la articulación. Inclusive es muy similar, ¿verdad? Es como tener una conjuntivitis dentro de la articulación. Entonces, el propio organismo, cuando se trata de una artritis reumatoidea, o cuando se trata de un lupus eritematoso, o algunas otras enfermedades autoinmunes, o en el caso de la psoriasis, el propio organismo forma proteínas o anticuerpos que hacen impacto en la membrana sinovial, y eso produce una inflamación aguda o una inflamación no tan aguda, pero muy persistente y muy agresiva. Esa es la causa de la mayoría de las artritis. ¿Se supera? Las artritis todas se superan, todas. ¿En cuánto tiempo? Bueno, el tiempo es variable de acuerdo a cuál es la causa de la artritis. Obviamente que una artritis infecciosa se soluciona con el antibiótico adecuado durante un tiempo prolongado de no menos de un mes. Por ejemplo, una artritis en un mes, una artritis producida por gota o por cristales, se trata y rápidamente se cura. Pero después puede volver. Entonces produce lo que se llama brotes o empujes. Entonces, pero también esos a su vez se curan. Y también hay formas de evitar que sea frecuente la reiteración de los empujes o de esas brotes de la enfermedad. La artritis reumatoidea es diferente. ¿Afecta por igual hombres y mujeres? Bueno, depende de la causa de la artritis. En el caso de la artritis reumatoidea y de las enfermedades autoinmunes, desgraciadamente las mujeres son más afectadas. Todo es relativo a la causa. La gota, a su vez, es más frecuente en los varones. Es excepcional la gota en una mujer antes de la menopausia. Sin embargo, después de la menopausia, la mujer también puede sufrir de gota. Por eso que la edad y el sexo son de alguna manera orientadores del tipo de artritis que tiene esa persona. Ahora, los adelantos científicos de la medicina en Crecer en Salud. Triunfan los juegos para entrenar el cerebro. Por una cuota mensual de $14, Lumosity ofrece entrenar el cerebro con juegos ideados para evitar el deterioro mental. En este portal, el usuario puede ver una sucesión de imágenes y números para poner a prueba su capacidad de atención o hacer encajar las piezas que forman patrones complejos. Lumosity, con 50 millones de suscriptores en 180 países, quizás sea el más famoso de los sitios web con juegos para el cerebro. El negocio del entrenamiento cognitivo está en auge. La compañía líder en el campo de entrenamiento cognitivo afirma que su programa de entrenamiento aumenta la concentración y la capacidad de aprendizaje. Incluso habla que esta podría ser una nueva esperanza para enfermos de Alzheimer. El mes pasado, diferentes centros médicos recogieron los comentarios de sus pacientes sobre una iniciativa que, en algunos casos, reembolsaría el costo de las actividades de entrenamiento de la memoria. Esto pensándolo como un futuro que puede ser alternativo a la medicina. Analizan el aliento y diagnostican una enfermedad en 30 segundos. Un grupo japonés presentó una máquina que analiza el aliento con el fin de detectar enfermedades en tan solo 30 segundos. Este prototipo, del tamaño de un horno de microondas, cuenta con un dispositivo electrónico de análisis que permite cuantificar la presencia de acetaldehido, metano o acetona, característica de ciertas patologías como diabetes, problemas estomacales, etc. El aliento exhalado en la máquina se irradia con láser infrarrojo y ahí se detectan rastros de gases, explicó Toshiba. La empresa tiene la intención de proseguir las investigaciones con universidades y otros establecimientos y ampliar el espectro de gases detectados. En un instante ya les estamos presentando Cómo enfrentar el asma y las respuestas a vuestras consultas. Ya volvemos.
En el programa anterior, el doctor Sergio Morillo nos habló del asma. Y a pedido de nuestro público, vamos a pedirle hoy que nos explique cómo podemos enfrentar justamente el asma, pero sin recurrir a la medicación. Queremos saber si es posible enfrentarlo sin medicamentos. Doctor, ¿es posible? El tratamiento del asma se divide en lo, digamos, higiénico-dietético y lo farmacológico, ¿no? Y lo conductual. Primero, porque cuando digo higiénico-dietético es un término amplio que usamos en medicina, en realidad quiero desmistificar que el asma requiere algún cuidado alimentario, es decir, normalmente los alergenos que precipitan los síntomas en el asma son aéreos, los aeroalergenos, son cosas que están en el aire. Clásicamente la materia del ácaro, la materia fecal del ácaro que vive en alfombras fundamentalmente y en el polvo doméstico. Entonces, cuando hablamos de medidas no farmacológicas en el cuidado del asma, lo primero que vamos a hacer hincapié es en la vivienda y en la necesidad de tener ambientes libres de polvo doméstico. Eso se logra no teniendo alfombras, no teniendo grandes cortinados, teniendo más que nada tendiendo a pasar trapo húmedo más que barrer o pasar trapo, ¿cómo es? El plumero. Es decir, evitar, las amas de casa lo saben muy bien, que son las cosas que tiran polvo, que pueden generar polvo. Entonces, un ambiente más bien que nos permita el pasado de trapo húmedo para que el polvo quede adherido al agua de la humedad del trapo y no se libera al ambiente. Las alfombras conocemos muy bien que son grandes reservorios de ácaros y sabemos muy bien que los pacientes asmáticos son muy alérgicos a las eyecciones del ácaro. También existen los colchones antiácaros, las almohadas, todo eso es recomendable. Y mantener una habitación ventilada, es decir, que se ventile a diario y que no contenga, ya te digo, muchas veces ponemos arriba de los placares cosas que se van llenando de polvo y son una fuente de polvo, ¿no? ¿Afecta el frío, por ejemplo? Si bien el aire frío puede desencadenar broncoespasmo, serían aquellos pacientes que no están bien controlados, bien tratados de su asma. En líneas generales todos tenemos que intentar cuidarnos un poco del frío, pero no tiene que ser una limitante para el asmático el frío, ¿no? Bien abrigado como todos, debería no tener problemas de salir al frío. Y en cuanto a lo que es la calefacción, la calefacción ideal para el asmático es la más cara, que es la eléctrica, ¿no? Evidentemente la estufa a leña con el humo puede generar problemas al asmático, el supergas por el olor fuerte a veces también, es muy húmedo, la humedad no es buena para el asmático, esa es otra cosa, ¿no? Los ambientes muy húmedos, a veces es recomendable un deshumidificador en la habitación del asmático si vemos que hay mucha humedad. Y ni que hablar si contamos con hongos a nivel de las paredes, que el hongo libera esporas que también son muy alergénicas para el asmático. En ese caso, bueno, agarrar el viejo y querido hipoclorito de sodio, ¿no? Y rociar. Esto es un consejo de mi madre del otro día, que me apareció una humedad, que es realmente efectivo, rociar con hipoclorito de sodio sin refregar la pared. Se rocía sobre la humedad y la humedad desaparece en forma mágica, realmente mágica. Es un tip, como dicen ahora, de doña René. Y bueno, entonces mantener esas condiciones son importantes porque van a generar que nosotros necesitemos menos dosis de medicación para este asmático, porque no va a estar tan expuesto a los factores ambientales, aéreos, los aeroalérgenos, que son tan nocivos para este paciente. Así que bueno, es muy importante esas variables, los ositos de peluche, los padres ya saben, los médicos los enloquecemos con que no estén con la cama llena de ositos de peluche. El osito de peluche es un reservorio de polvo y de ácaros, entonces ahí la recomendación es que demos a elegir al niño, bueno, qué osito quiere y ese se lava cada 15 días
O otra solución, cuando el freezer no está lleno, es ponerlo en el freezer, que a unos minutos, ahora no recuerdo bien, pero creo que es de unos 15, unos 20 minutos, que la temperatura helada del freezer, que es bajo cero, mata a los ácaros. Es decir, esa es la idea de poner los bichitos en el freezer. Así que bueno, las alfombras, la humedad de la habitación, la ventilación. En cuanto a las mascotas, que es otro tema que también nos plantean, si el niño siempre vivió con mascotas, es mejor que si agregamos la mascota más tarde. Quiere decir, que si el niño nació en un ambiente donde hay gato, perro, eso, en general no hay que cambiar esa situación. Es distinto ya tener un asmático, traer un gato, traer un perro, ya es más complicado. Pero como las mascotas se han vuelto parte de nuestra vida, creo que no está mal tener mascotas, pero afuera, ¿no? Lo ideal es que en la casa donde tenemos algún asmático, la mascota viva afuera. Y con eso no tenemos problema. Por último, y me estaba olvidando, gracias a la iniciativa que tuvo el gobierno hace muchos años, no se puede fumar en lugares cerrados, pero las casas son lugares cerrados donde el padre o la madre o el hermano mayor o la tía o la abuela puede fumar. Debería seguir respetándose la ley y bajo ningún concepto fumar. Ni siquiera en otra habitación, porque el humo del tabaco queda suspendido, las partículas, durante mucho tiempo. Y eso puede generar que el niño después entre a esa habitación donde hace un ratito estuvo alguien fumando y le genere síntomas. Así que cigarrillo, tabaco dentro de la casa de un asmático, jamás, siempre afuera. Fumar afuera, y lo mejor es no fumar. Doctor, ¿los medicamentos para controlar la diabetes provocan pérdida de peso? Para controlar la diabetes hay diferentes medicamentos. Supongo que la pregunta se refiere a los medicamentos que son para tomar por vía oral, no la insulina. La mayoría de estos medicamentos no provocan pérdida de peso. Hay algunos que incluso aumentan un poco el peso, ¿verdad? Pero no provocan. Si el paciente tiene diabetes, está tomando estos medicamentos y está preocupado por pérdida de peso, coméntelos a su médico, que se buscará cuál es la causa de esto, ¿verdad? Bien, acá un televidente nos consulta. Me diagnosticaron colon irritable. ¿Tiene relación con la depresión? El colon irritable es una enfermedad muy amplia, que tiene distintas definiciones y que puede ir desde una cosa muy leve hasta otra más severa, pero hasta donde la medicina ha investigado no existe una relación clara con la depresión. Por otro lado, hay medicamentos antidepresivos que se usan a veces para tratar esta enfermedad y pueden ayudar, pero no porque sea la depresión lo que lo provoca, no hay una relación clara. Una relación. Y otra pregunta, ¿qué es el síndrome de bata blanca y qué importancia tiene sobre la salud? Digamos, en uruguayo diríamos el síntoma de la túnica blanca, ¿verdad? Es decir, es una reacción de alerta que se produce cuando uno se enfrenta al personal de la salud, ¿verdad? Se produce tanto por enfermeras como por médicos, y habitualmente a lo que lleva es que cuando uno le van a tomar la presión, por ejemplo, la presión está más alta en esas condiciones. Si uno se la toma en la casa, por ejemplo, tiene 13,8, y si viene a la casa el médico o la enfermera y se la toma, esa misma presión va a corresponder a 14,9, más o menos. Esa es la diferencia entre cuando se la toma uno mismo o cuando se la toma la enfermera o el médico, y a eso se le llama el síndrome de la túnica blanca. Bien, esta es la última pregunta del día de hoy. ¿Es necesario bañar diariamente al recién nacido, doctor? No. Los niños, luego que pierden, se pueden empezar a bañar luego que perdieron el cordón, y la frecuencia de los baños alcanza con 2 o a lo sumo 3 veces a la semana, ¿verdad? Con las precauciones adecuadas para evitar inconvenientes en estos pequeñitos, ¿verdad? Pero con 2 o 3 veces por semana es suficiente. Suficiente. Perfecto, doctor. Muy clara toda la información. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ya vuelvo con ustedes para presentarles. ¿Perdemos la memoria con el paso de los años? ¿Es bueno o malo comer carnes rojas? Ya seguimos con Crecer en Salud. ¿Usted consume mucha carne en su dieta? ¿Es bueno o malo consumir carne roja? ¿Sabían ustedes que los uruguayos consumimos más de 101 kilogramos per cápita por año de carne roja? Y es más, el consumo aumentó el último año un 32%. Vamos a ver qué opina la gente. Yo soy vegetariana de hace ya muchos años, casi 15 años, no consumo ningún tipo de carne.
tengo 3 hijos pequeños y en mi casa se consume carne roja, pero con mucha moderación. Trato de que además coman mucho pollo y pescado antes que carne roja, pero ya te digo, no es lo frecuente en casa que haya carne. ¿Consideras que es malo? Y como consumimos los uruguayos, el exceso de carne roja está absolutamente comprobado que sí que es malo. ¿Cree que es bueno o malo? Carne roja y para mí es bueno. ¿Considera que es bueno consumir y consume mucha? Sí, consumo todos los días. ¿Consume mucha carne roja? Sí, bastante. ¿Y consideras que es bueno consumir carne roja? Y depende, o sea, puede tener efectos negativos, ¿no? Pero es buena para mí. ¿Buena? Sí, por la proteína. Hoy nos reencontramos con la licenciada Cecilia Severi para hablar de este tema. ¿Es bueno comer carnes rojas? Bueno, en realidad la carne roja, si miramos, si la estudiamos con sus fortalezas y sus debilidades, como fortaleza es muy rica en hierro. Es muy rica en hierro, pero sobre todo rica en hierro que es muy absorbible, muy biodisponible. Nosotros tenemos 2 tipos de hierro, el hierro Hem y el hierro no Hem. Entonces la carne tiene mucho hierro Hem, que es el que se absorbe mucho. Hay otro tipo de hierro que la tiene la espinaca, las lentejas, etcétera, que es hierro no hemínico y que se absorbe poco. O sea que desde el punto de vista del aporte de hierro es recomendable comer carne roja. Pero sucede que, como todas las cosas buenas, también tiene su lado malo. ¿Por qué? Porque la carne en realidad en general está acompañada de grasa y grasa saturada, grasa mala, ¿verdad? Que nos aumenta el riesgo de las enfermedades del corazón, las enfermedades circulatorias. Entonces, en realidad, hay que tener cuidado en la cantidad y hay que tener cuidado en el tipo de carne que nosotros comemos. Doctora, y al momento de ir al supermercado o a la carnicería, ¿qué recomienda usted tener en cuenta al momento de comprar carne? Bueno, recomiendo 2 cosas. Por un lado, observar, ¿verdad?, la carne, ver que no haya grasa visible o que haya poca grasa visible. Igualmente aunque yo le saque toda la grasa, siempre entre el músculo igual va a haber grasa, que es la invisible. Pero bueno, el corte más magro siempre es mejor. Eso por un lado. Y por el otro lado, si vas a consumir carne picada, hay una ley que dice que tienen que picarla delante tuyo. Y esto en términos generales no se cumple. En general uno la compra ya picada. Y entonces ahí, en realidad, si yo veo que la piquen, yo sé qué corte de carne voy a elegir para que se pique. Entonces, en realidad, esas serían como las 2 recomendaciones importantes a la hora de elegir la carne. Obviamente que hay gente que, con respecto al hierro, da igual comer carne roja como pollo o como pescado. La ventaja que tiene el pescado es que además de aportarnos hierro, es un alimento muy bueno desde el punto de vista también de las enfermedades circulatorias, porque tiene ácidos grasos omega 3, omega 6 que realmente nos ayudan a mejorar la circulación. Entonces, en realidad, desde ese punto de vista, si yo suspendo la carne, pero sí tengo otro tipo, no habría ningún problema. También hay gente que no quiere ningún tipo de carne, como son los vegetarianos. En ese caso, puede haber problemas con el aporte de hierro. Lo que yo recomiendo allí es ir a un especialista para que le haga una dieta particular, ¿verdad?, sobre todo si son mujeres, que el requerimiento es mucho más alto en hierro, particular para poder lograr, porque se puede lograr una dieta vegetariana, pero ya ahí es más sofisticado. Entonces, ir a un especialista, ¿verdad?, para que contemplar esos aspectos. Doctora, y al momento de consumirla, ¿hay algunos métodos de cocción que son mejores que otros? Ya que, por ejemplo, hay algunas culturas que consumen mucha carne cruda. ¿Qué recomienda usted? Bueno, la carne cruda se digiere con más dificultad. En realidad, los tipos de cocción, tanto hervido como con calor, como por ejemplo con limón o con vinagre, que a veces, por ejemplo, el ceviche es el pescado que se hace con limón. Todos ellos lo que hacen es ablandar de alguna manera y hacer más digerible la proteína, como que la desarman, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se hace más digerible y no cae tan pesado. Dentro de los métodos por calor, bueno, el tipo de cocción de hervido y el tipo de cocción a la plancha son mejores que el tipo de cocción en la parrilla.
¿Por qué? Porque bueno, hay estudios que han visto que el humo, ¿verdad?, de la parrilla puede generar, ¿verdad?, sustancias tóxicas, sobre todo desde el punto de vista del cáncer. Esto no quiere decir que no vayamos a comer nunca más un asadito, ¿tá? Pero bueno, tampoco podemos abusar de este tipo de cocciones. Se dice que con el avance de los años vamos perdiendo nuestra memoria. ¿Pero es así o simplemente estamos distraídos? Se lo preguntamos a la doctora Mónica Colman. Doctora Colman, ¿qué es la memoria? La memoria es una función cerebral que es nuestra identidad. En realidad, la memoria es lo que somos, lo que fuimos en el pasado y lo que seremos. Es la capacidad que tiene el cerebro de codificar, de almacenar y después poder traer al presente esa información. ¿Y por qué la perdemos, la memoria? No necesariamente la perdemos. Si bien Daniel Zucker habla sobre, que es un psicólogo de Harvard, habla sobre los 7 pecados de la memoria, o sea, serían los olvidos, y sí necesariamente debemos olvidar, porque es parte, la memoria, recordar también, olvidar es parte de esa salud de la memoria. No podríamos recordar todas las cosas. Borges escribió un cuento sobre Funes el Memorioso, donde después de un accidente, un chico de 19 años quedó sometido a recordar absolutamente todo, cada una de cómo estaban las nubes en los días, los árboles, las hojas, todo. Y eso sería totalmente incompatible con la vida, recordar todo. Por eso si hay mecanismos por la cual, que no serían pecados, sino que serían mecanismos por la cual nosotros olvidamos algunas cosas. Que, por ejemplo, uno de aquellos pecados que él advierte, que es, por ejemplo, el de la persistencia, si nosotros siguiésemos recordando hechos que fueron muy traumáticos en nuestra vida, por ejemplo, accidentes, violaciones, tendríamos otras enfermedades como estrés postrauma, fobias. Entonces ahí sí es bueno perder la memoria, o por lo menos no recordar. ¿Sí? Es frecuente que nosotros perdamos las llaves, o no encontremos la billetera o los anteojos, exactamente. Bueno, él habla ahí de que ahí en ese punto es por distracción, sería por distracción, porque no conectamos la atención en el momento donde dejamos las cosas. Entonces, si nosotros prestáramos más atención a las cosas que estábamos haciendo, no nos olvidaríamos. Claro, y muchas veces se asocia con que uno suele decir, estamos envejeciendo porque nos olvidamos de las cosas. Entonces no es la memoria, sino es la distracción. En ese caso sería la distracción. Y hay también otros pecados que son muy interesantes, por ejemplo, el de atribución errónea, que tiene mucha importancia con el sistema legal, con los testigos oculares, que por ejemplo, si nosotros podemos recuperar la información, pero erróneamente traemos la fuente. Por ejemplo, una chica que fue violada, abusada, el momento previo estaba mirando la televisión un programa. Lo que cuando ella tiene que declarar ante el juez, trae los hechos que sucedieron y se mete ahí la cara de la persona que estaba en la televisión. Esto es muy importante porque a veces los jueces desconocen este pecado y que es de atribución errónea y pueden ir presos personas que son inocentes, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Así él habla de 7 pecados, que serían 7 formas de olvido, que también sería parte de la salud de la memoria, porque no podemos recordar todo. No, por supuesto. Y doctora, ¿hay algo que podamos tomar para no ir perdiendo la memoria? ¿Alguna medicación, por ejemplo? En realidad te hablaría de una buena dieta, una dieta saludable, bajo en azúcar, bajo en sal, rica en frutas y verduras, evitar el alcohol, las drogas, hacer ejercicios también es importante, y como el cerebro también necesita ejercitarse. Entonces, si tú pierdes las llaves, entonces sería bueno ejercitarlo poniendo atención en ese momento dónde dejas la llave de tu casa, o asociándola a algo que te permita recordar, usar asociaciones. Por ejemplo, la llave, la cartera, o la llave, el bolsillo, ¿no? Exacto, o eso te ayuda. Son ejercicios exactamente.
También en la tercera edad, que la familia se preocupa mucho por la pérdida de memoria, nosotros tenemos que activar, tenemos que ejercitar la memoria. Y, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar algún instrumento, realizar palabras cruzadas, no ir siempre por el mismo lugar, podemos tomar nuevos desafíos, sociabilizarse. Es muy importante que las personas se sociabilicen. Las personas que están aisladas, que están solas, tienen más tendencia a perder la memoria. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctora Colman. Y para el final, 2 excelentes notas. ¿Qué piensa la nueva generación de médicos? Todo lo que usted debe saber sobre las vacunas para los niños, aquí, en Crecer en Salud. La medicina es una carrera compleja, difícil, de muchos años de estudio. Y queremos saber por qué la nueva generación quiere ser médico. Y qué mejor que preguntarle a ellos. Mi compañera Paola Elso estuvo charlando con los futuros médicos de nuestro país. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, decidí estudiar medicina por un conjunto de cosas que uno va acumulando con el paso del tiempo. Quizás mucho me influenció mi pediatra en la época preescolar. Además, la medicina, el hecho de estudiar medicina te va a permitir a futuro desarrollar una de las cosas más importantes que hay, que es el poder ayudar a las personas. Es una carrera larga, que tiene comienzo, muchas veces no tiene fin, la definimos así porque es una carrera que está en constante actualización, en constante estudio, pero que tiene un resultado realmente importante, que es esa posibilidad de ayudar a la gente. Eso es muy gratificante y es lo que de alguna manera es el motor de estudiar medicina. Es un punto de vista que tengo yo del hecho de estudiar medicina, pero creo que es un denominador común, el hecho de poder ayudar. Y además, no solo tratamos con personas, sino lo lindo de la medicina que podemos tratar en diferentes áreas, es interdisciplinaria, está compuesta por diferentes formas y que bueno, básicamente la medicina te podés enganchar en lo que es la carrera desde diferentes puntos de vista, así que se trata desde lo biológico, también de lo social, lo psicológico, entonces eso es lo que la enriquece a la carrera y es muy atractiva realmente y ampliamente recomendable a aquel que esté interesado en eso. Hablabas de una influencia del pediatra, ¿pensás seguir por ahí o por otras especialidades? Y bueno, pienso que pediatría es algo lindo realmente, podría ser, es algo que todavía yo en lo personal no lo tengo definido porque tiene muchas tentaciones lo que es el transcurso de la carrera, que bueno, que tal vez te pueda influenciar también al momento de decidir. Pediatría podría ser una linda especialidad para hacer, pero también manejaría la idea de hacer algo tal vez de cirugía o algo de traumatología, algo más relacionado al trato también y a la motricidad, a lo que es el movimiento de manos, también es algo muy interesante que en lo personal me gustaría hacer, pero como te decía, es algo que uno tiene que ver en función al transcurso de la carrera. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Trabajando aquí en Maldonado? ¿Preferís la capital o hacia el interior más del país? Y bueno, yo particularmente soy de Piriápolis, me vería bien trabajando acá mismo en la zona, tanto por ejemplo haciendo policlínica en Piriápolis, quizás un poquito más de sanatorio o hospital acá en la zona. Yo pienso en la idea principal es quedarse acá, hacer algún curso capaz en el exterior, pero realmente manejarse acá, practicar la medicina acá. ¿Qué te llevó a ti seguir por la medicina? Bueno, 2 partes. Me gusta lo que es la ciencia del cuerpo, lo que es el cuerpo en sí, y también porque es una profesión de servicio, donde puedo ayudar a la gente, me gusta el contacto con la gente, me gusta lo que es el médico general, me gusta también la cardiología, y bueno, es una manera de prepararme para ayudar. También tengo influencias de médicos cuando chico que me gustaría imitar, que me impulsaron. Soy nurse y quiero prepararme más para ayudar, como te digo, sé ayudar, pero estar preparado de una manera, o sea, brindar y ofrecer lo mejor que uno puede ser. Y de ese médico humano donde atiende todas las áreas de un paciente, lo que le preocupa, lo que siente y cómo los tratamientos pueden influir. ¿Sos de aquí de Maldonado? Vengo, o sea, soy uruguaya, pero estuve viviendo en Nueva York desde el 88, o sea, 25, 26 años allá, y volví a Uruguay para estudiar medicina. ¿Y te vas a quedar acá? Me encanta acá y quisiera quedarme acá, sí. Hay vacunas pediátricas que en Uruguay aún no disponemos. Estuvimos con el doctor Álvaro Galeana para preguntarle esta y otras interrogantes. Nuestro país está globalmente, en relación al mundo y en relación a la región,
es un país que está muy adelantado en vacunas. Uruguay históricamente ha sido uno de los países pioneros en la colocación de vacunas en los niños, en la población pediátrica, precozmente. Nosotros tenemos hoy un certificado esquema de vacunación, un plan de vacunaciones, que es el carnecito verde que se le da a la madre del niño recién nacido, muy completo. Lo que es importante es justamente que en los controles pediátricos el pediatra controle que esa administración de esas vacunas sea realizada en tiempo y forma. En nuestro país los niños son vacunados en el momento del nacimiento con la BCG, después reciben vacunas a los 2, 4 y 6 meses, reciben sendas inyecciones, 3 inyecciones en cada uno de los controles de los 2 meses, 4 meses y 6 meses, 3 inyecciones que a veces son motivo de preocupación, lógicamente, por las madres, porque generan ciertamente algún problemita en las horas subsiguientes al niño, de dolor, de llanto, de fiebre, para lo cual es bueno estar preparado, es bueno estar informado para que la madre sea capaz ella sola de manejar la situación. Después reciben vacunas al año y después reciben vacunas a los 5 años, a los 15 meses, al año y a los 15 y a los 5 años. ¿Hay algunas vacunas que se den en otros países y que no se den en Uruguay? Siempre hay vacunas pendientes de ser colocadas, de ser agregadas a lo que se llama el esquema de vacunación. Cuando nos referimos al esquema de vacunación nos referimos a las vacunas que están en el esquema, que son gratuitas para la población. Hoy en día en nuestro país hay alguna vacuna que no es gratuita, que no es barata tampoco, son vacunas relativamente caras, como es la vacuna del rotavirus, que es una vacuna que está indicada para prevenir la diarrea por rotavirus. La diarrea aguda infantil por rotavirus es una enfermedad importante que afecta a todas las poblaciones de niños, las poblaciones de niños de buenos medios económicos y de malos medios económicos, los bien crecidos y los mal crecidos, y la diarrea en los niños pequeños, en particular los primeros episodios de diarrea, se pueden asociar o se asocian frecuentemente con internación, con tener que colocar una vía venosa, tener que pasarle algún suero, porque son niños que tienen diarreas con muchos vómitos y eso hace que muchas veces lleguen a la deshidratación, y entonces la mejor forma de prevenir esa enfermedad, la diarrea por rotavirus, sin duda, es la vacuna del rotavirus. En nuestro medio no se da, o por lo menos no se da en forma sistemática y sin costo, se da con costo en la población que lo puede pagar. Como es una vacuna cara, ha pasado a ser una vacuna solamente que se la administran a sus hijos los padres que pueden pagar la vacuna. Sin embargo, yo creo que dentro de las prioridades futuras del Ministerio de Salud Pública es probable que esté dentro de las que se van a incorporar en poco tiempo, porque es una enfermedad importante, no es una enfermedad que genere mortalidad infantil importante, pero sí es una enfermedad que genera una morbilidad, o sea, el número de niños que se enferman y que tienen la enfermedad es bien importante. Después hay otras vacunas también que en otros países se hace en forma obligatoria. En nuestro país, por ejemplo, la vacuna de las adolescentes del HPV se administra en nuestro medio, pero también se ha generado toda una suerte de trabajo para poder darle esa vacuna a las chiquilinas. Las niñas de 12 años tienen que leer, tienen que aceptar, firmar, poner al final yo con el nombre y la firma acepto que me den la vacuna, lo cual parece una cosa un poquito... Es llamativo porque no es algo que se utilice para otras vacunas y es una vacuna que tiene los mismos efectos adversos o reacciones adversas que pueden tener otras vacunas, no es una vacuna distinta en ese sentido, y en todo el mundo se ha instaurado y no se les hace tanto problema a las niñas para que se vacunen. Parecería por momentos que no se quisiera que se dieran la vacuna. Cuando uno lee el papel que se le hace leer o dar a las niñas, es llamativo porque parece que lo hiciera el enemigo, parece que lo hicieran como para no darle la vacuna. Pero yo creo que de acá a un tiempito eso se va a ir mejorando como para que las niñas reciban la vacuna
sin tanta evaluación, porque es una vacuna buena. La vacuna, hay 2 marcas de vacunas, cualquiera de las 2 marcas que hay son buenas vacunas, generan anticuerpos por tiempos prolongados y son vacunas que deberían sistemáticamente estar administrándose sin tantos problemas. ¿Los niños suelen tener reacciones con las vacunas? ¿Cuáles son y hay que prestarles atención? Los efectos adversos vinculados a las vacunas pueden llegar a ser un problema, porque en algunos casos, depende sobre todo del tipo de vacuna. En nuestro medio, probablemente la que esté más vinculado a efectos adversos es lo que se llama la pentavalente, que tiene el componente de tos convulsa o de pertusis, que puede dar un dolor intenso en la zona y puede dar fiebre. Hay que saber que eso puede ocurrir. Hay que saber que excepcionalmente menos de un 5% pueden estar las 24 o 48 horas posteriores a la vacuna con un dolor intenso, con inflamación en la zona de la vacuna o con fiebre alta. Y bueno, en ese caso por supuesto que se debe consultar con el pediatra tratante del niño. Pero la conclusión de todos modos es que las vacunas son buenas, las vacunas son de buena calidad, las vacunas deben ser administradas porque a pesar de esos efectos adversos protegen para enfermedades más severas, y si algo podemos decir hoy en día en la evolución de la salud es que de las cosas que más vidas salvan a los niños, en particular a la población infantil, son las vacunas. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Crecer en Salud. No dejen de escribirnos a nuestro mail crecerенsalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono celular 098-513-281. Vamos a responder a todas sus dudas. Ha sido un gusto y esperamos volvernos a encontrar en tan solo 7 días. Hasta la próxima.